Cuando hablamos de posicionamiento, muchas veces lo que llega automáticamente a la mente es la visibilidad, los likes, irte viral, etcétera. Pero posicionarse no es tener un montón de likes, es establecerte tú como un referente dentro de tu nicho y eso lo logras cuando tienes un mensaje claro. Hoy quiero hablarte de cómo puedes diseñar tus episodios de tal manera que no solo informen y entretengan a tu audiencia, sino que te ayuden y ayuden a tu marca a que se convierta en un referente dentro de su nicho. Así es que vamos a ello. Esto es Alto y Claro. Transforma tu podcast en la herramienta que te impulsa a crear autoridad y atraer clientes. Y esta que te habla es Mayra, productora y estratega de podcast para Podcasteras Media. Hola, gracias por prestarme tus oídos para otro episodio de Alto y Claro. Cuando hablamos de posicionamiento, como te dije, no es necesariamente irte viral. Posicionamiento es que la gente te reconozca por lo que tú estás hablando, que seas un referente dentro de un ambiente, mucho menos es que sigas las tendencias. Las tendencias vienen y van. Posicionarse es cuando alguien piensa en un tema y dice, ah, ella, ¿no? O sea, es cuando alguien piensa en un tema y piensa en ti para ese tema. Que tu nombre se asocie de todas las maneras posibles a una idea, a una mirada, a una forma de explicar, los llamados frameworks, ¿no? Una forma de explicar, una forma de cómo ir de punto A a punto B, una metodología. Un podcast va a lograr posicionarte dentro de un nicho cuando tú no solamente entregas información y episodios informativos, sino que dentro de tus episodios tú aclaras dudas, tú ordenas pasos o procesos, ¿no? Los frameworks que te decía, cuando pones palabras claras donde antes había confusión, cuando le puedes dar claridad a las personas de un tema que tal vez puede ser un poco escabroso en un momento dado, pero tú lo llevas de una manera tan sencilla que la gente lo entiende. Que se siente, en inglés le dicen approachable, pero en español sería que se siente cercano, que se siente que pueden escucharte porque saben que tú se los vas a describir de una manera sencilla. Para lograr ese posicionamiento con tus episodios y con tu podcast, hay que ser intencional. El posicionamiento no llega así porque sí, no llega por accidente. Hay veces que yo veo podcasters que producen episodios constantemente, pero todavía no llegan a establecer esa autoridad. Y eso pasa cuando improvisan demasiado y no hay una intención clara detrás de los episodios que están haciendo. También cuando repiten lo mismo que todo el mundo está diciendo al papagayo sin tal vez ponerse a pensar y analizar, ok, ¿cómo lo veo yo? ¿Cuál es el punto de vista mío dentro de todo esto? Cuando no ofrecen una visión distinta a lo que todo el mundo está diciendo. Y con esto no estoy diciéndote que tengas que ser un antisistema y romper lo que todo el mundo piensa ni nada por el estilo, aunque sí. Lo que estoy diciendo es que puede ser muy aburrido escuchar lo mismo todo el tiempo, pero cuando alguien te da, aunque sea una microvisión distinta de esa tendencia o de esa información que se está ofreciendo, puede atraer un montón porque es como, ah, yo no lo había visto de esta manera, yo no lo había pensado de esta manera. Y eso puede ayudar. También cuando no hay una idea clara, no hay una idea central dentro de tu podcast, puede ser bien difícil que se cree ese posicionamiento. Un episodio que creas puede ser sumamente bueno, pero no aporta nada del posicionamiento si no está relacionado a esa idea central. Y te traigo un ejemplo. Nosotras estuvimos produciendo por cerca de 2 años y pico el podcast Se Vale Preguntar de la doctora Yaribale Moreno y de la trabajadora social Joana Cariz. Como siempre nosotros trabajamos la producción, es que en este caso, nosotras tirábamos las ideas al medio, ellas también nos traían ideas y establecíamos, ok, vamos, dependiendo de lo que está pasando ahora mismo en el ambiente, vamos a hablar de esto, esto y esto otro. O de acuerdo con estas dudas que traen las pacientes, vamos a hablar de esto, esto y esto otro, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay veces que se traían al ruedo algunos temas interesantes que dentro de un podcast que habla de salud sexual y reproductiva con una visión feminista, pues dentro de esa visión feminista entraban, pero tal vez no entraban dentro de esa parte de salud sexual y reproductiva. Y entonces ahí se producía, ¿no?, este proceso en el que nos empezábamos a cuestionar, ok, ¿cómo podemos transformar esto para que se relacione con ese tema principal que es salud sexual y reproductiva? Desde el punto de vista de una ginecóloga y una trabajadora social. Entonces ahí entrábamos en todo ese proceso para lograr
mover el tema desde ese punto, porque eso es lo que da una visión clara y eso también es lo que va a posicionar, ¿no? Porque contenido informativo podemos hacer montones de cosas. Podemos ofrecer información, responder preguntas. Ahora, el contenido que posicionó a Se Vale Preguntar en donde lo puso era un contenido que se mostraba desde un tema central donde se ofrecía claramente cómo es que tanto la doctora como la trabajadora social entendían un problema desde ese punto de vista de salud sexual y reproductiva y dejaba muy clara su postura dentro de cada uno de esos temas. También revelaba un criterio profesional claro dentro de eso, ¿no? O sea, era la postura de la doctora como ginecóloga, era la postura de la trabajadora social como trabajadora social dentro de un tema. Porque la cosa con el posicionamiento es que no es solamente el qué es lo que estás explicando, porque existen millones de maneras de tú explicar puntos de vista y hay montones de variantes de esos puntos de vista. El detalle aquí es desde dónde tú lo estás explicando, desde qué punto tú estás explicando cada una de esas informaciones. Aquí es donde crear contenido para un podcast tiene una gran ventaja, porque tienes ese espacio donde puedes desarrollar ideas, donde puedes matizar, donde puedes sostener un argumento claro, donde puedes mostrar tus pensamientos en proceso, todo sin prisa, con detalle y a profundidad, que es al fin y al cabo lo que la audiencia está buscando cuando sintoniza un podcast. Y mientras más hiperenfocada estés en ese tema, en ese punto de vista, no te estoy diciendo que no discutas otras alternativas, pero mientras más enfocada estés con tu framework, ¿no? Con tus procesos, tu punto de vista, lo que tú entiendes que es ese tema o cómo tú ves ese tema, va a ayudarte a posicionarte, porque si intentas decir demasiadas cosas y no tomas posturas y no te lanzas a ruedo, no te mojas, como quien dice, pues realmente no vas a establecer una idea clara que se pueda recordar, que se quede en la memoria de las escuchas. Por lo regular, un episodio que crea ese posicionamiento va a partir de una idea principal, va a tener una postura muy clara y un mensaje que se puede resumir en una sola frase. Por ejemplo, si alguien puede decir que este episodio a mí me ayudó a entender qué, o es que este episodio me ayudó a ver qué, o es que después de este episodio yo pude hacer esto otro, ahí es que se encuentra el posicionamiento. Es ese momento en el que la persona te establece a ti como ese referente para este tema porque le ayudaste a entender, a tener claridad, a llegar de punto A a punto B, etc. Entonces, ¿cómo logras ese posicionamiento dentro de tus episodios? Pues mira, cuando nosotras tenemos nuestras reuniones con las clientas de brainstorming, que empezamos a establecer temas, hay veces que el proceso es nosotras tiramos los temas y nos responden y nos dicen sí o no, y hay veces que la clienta también está involucrada y también tira temas al ruedo. Y lo que nosotras siempre tratamos de hacer aquí es que quien sea que tire el tema al medio tiene que poder contestar unas preguntas en específico y las voy a compartir contigo porque creo que te pueden ayudar a ti a hacértelas a ti misma. Por ejemplo, una de las preguntas que siempre nos hacíamos era, ¿qué queremos que la audiencia entienda después de escuchar este episodio? ¿A dónde queremos llevar la audiencia con este episodio? ¿Qué queremos que pase? Otra pregunta es, ¿qué confusión estamos aclarando hoy? Por ejemplo, llegamos a hacer algunos temas que eran temas legales, de cómo estaba cambiando la situación legal. Y en ese caso, una de las cosas que establecíamos es, ok, hay confusión con este cambio legal y queremos que la audiencia sepa cómo le afecta esto. Así es que vamos a aclarar qué es lo que pasa con esto, con este cambio, de dónde surge, qué es lo que pasa y cómo le puede afectar. Y esos eran los episodios, te puedo decir, que estaban más arriba en los rankings, eran los que la gente escuchaba más. También era importante establecer, ok, ¿cuál es la postura que tenemos dentro de esto? ¿Qué es lo que queremos decirle a la gente de esta es mi postura y qué parte de mi experiencia yo voy a usar para sostener esa postura y qué parte de mi experiencia se refleja dentro de esto? ¿Por qué? Porque ahí es que entra de verdad el posicionamiento. Y ten en cuenta algo, cuando digo posicionarte, no es que tengas que saberlo todo ni saber de todo. La idea aquí es que sabes lo suficiente de un tema en específico como para profundizar en ese tema y explicar conceptos
y aclarar dudas comunes y sobre todo hacerlo bien simple para la persona que te está escuchando al otro lado. De nuevo, no es saberlo todo, es poder profundizar en eso que tú conoces. Ahí es que empiezas a crear el posicionamiento. Y eso no es algo que se da de la noche a la mañana. El crear posicionamiento, sobre todo con un podcast, no es algo que se logra con un solo episodio. Necesitas continuar haciendo episodios acerca de un tema, necesitas seguir estableciendo cuál es tu punto de vista, demostrando cuál es tu expertise dentro de ese tema y seguir repitiéndote, sobre todo porque acuérdate que en podcasting no tienes esa accesibilidad de hacer un doom scroll como hace la gente con redes sociales, que pueden pasar y llegan a algo, sino que tiende a ser una búsqueda intencional de un tema, lo que le lleva a un episodio. Por eso es que necesitas crear esa confianza en cada episodio y establecer ese punto de vista, establecer tu posición y establecer una explicación clara de ese tema que estás hablando. Por lo tanto, la repetición es importante. Yo sé que hay veces que dicen, ay, es que sí, es que ya me he repetido, es que ya lo he dicho, lo digo constantemente, se van a aburrir de lo que estoy diciendo. No, no se van a aburrir porque si están ahí es porque quieren agarrar toda la información posible que tú puedas ofrecerle acerca de ese tema. Repetir no es aburrir. Cuando repites, estás reforzando una visión, estás aclarando dudas, estás consolidando un punto de vista. Cuando regresas a una idea desde tu expertise con distintos ángulos, tu audiencia va a empezar a asociarte con ese tema todo el tiempo. Y para eso es necesario que empieces a ver tu podcast como esa pieza clave dentro del ecosistema de tu marca, donde si tus episodios están bien diseñados, puedes comenzar ese posicionamiento dentro de tu nicho. Inclusive cuando no estás mostrando el podcast a la gente y a la audiencia, porque la gente cuando ya te ha escuchado y crean esa confianza y entienden tu punto de vista, ahí van a todas porque les gusta cómo tú estás ofreciendo esa temática y tu punto de vista y la manera en que tú lo dices, la gente empieza a recomendar tus episodios, empieza a citar las ideas que tú has ofrecido, te buscan cuando necesitan claridad acerca de un tema, a ver si hay un episodio que aclare una cosa en específico. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, me encantaría que me dijeras si entiendes que tus episodios están trabajando para posicionarte dentro de tu nicho y si no, ¿qué fallas crees que están ocurriendo? O si necesitas que lo hablemos, me encantaría tener una conversación contigo y ver si inclusive podemos tenerte aquí. Hacemos un coaching session, quién sabe. Pero bueno, el detalle es que este episodio de posicionamiento está relacionado con los que has escuchado anteriormente acerca de cómo alimentar el ecosistema de tu marca, de cómo diseñar una ruta del oyente y de sobre todo cómo auditar tu podcast con ojos de negocio, porque en la medida en que vas teniendo todo esto en cuenta, vas a poder empezar a establecer cómo es ese posicionamiento que tú quieres desarrollar y cómo lo quieres desarrollar. Hazte esas preguntas que te dije en el episodio y déjame saber si te funcionó. Yo por el momento me despido, pero nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Oye, quiero pedirte un gran favor y que de verdad no te va a tomar nada hacerlo. Si este podcast te ha dado información valiosa en algún momento, te quiero pedir que por favor me dejes una valoración de 5 estrellas en la plataforma que sea que usas para escucharme. Y si te inspiras y de paso quieres dejarme una reseña, te lo voy a agradecer siempre. Porque de esa forma más personas pueden encontrar este podcast y ver que vale la pena. Y así puedo también seguir ofreciéndote más información nítida que te ayudará a que uses tu podcast como la voz de tu marca. Si este episodio te gustó, compártelo y dame una valoración. No te toma nada. Muchas gracias. Este podcast es producido por Podcasteras Media.